Ahí estamos. Ojalá se puedan sumar la mayoría. Hoy en apariencia todos se pudieron conectar, no hubo ningún inconveniente. No, hoy no, entramos rapidísimo. Sí, así que estoy re contenta. Sí, aparte enseguida, carga enseguida, no sé si capaz que no haya muchos conectados usando la aplicación también. Puede ser también. Porque no hay ningún problema, enseguida carga todo y entra. Bueno, Genial. déjenme ahora que se me fue la pantalla. Ahí está. Perfecto. Bueno, les decía que... ¿Lo puso a grabar? sí, grababa automáticamente. Sí, está grabando. A ver. Ahora necesito ver. Sí, está grabando. Perfecto. Bien, les decía que me remitía un poco esto del mapeo de redes a lo que habíamos conversado en la clase anterior, que tenía que ver con el armado del recursero, y poder registrar todos esos recursos sociales, recursos formales e informales, a modo de orientación y de guía para poder pensar las intervenciones con lo que tenemos y con lo que no. Alguien tiene, creo que el micrófono abierto y se escucha como un ruidito. Entonces ella lo que proponía, esta era la idea del mapeo de redes, y lo definía un poco así, que yo lo transcribí ahí medio acotado. Dice, este mapeo implica una gestión de búsqueda de información para promover posibilidades de cambio en las condiciones de vida de la población que provee dicha información. Este cambio está orientado hacia la visibilización de recursos, optimización de la participación de los mismos, redefinición de problemas, entre otros. Pensar este mapeo de redes es, bueno, buscar esta información, buscar estas redes que existen, ¿sí? Buscar esta información en esos sujetos que forman parte de esas redes, que van a ser los que nos las proveen, y a su vez va a permitir que uno en esta reconstrucción, en este mapeo, en esta búsqueda, también pueda visibilizar y poner al alcance de los otros los recursos existentes en esos ámbitos, ¿sí? Poder ayudar a la redefinición de los problemas que allí surgen, la optimización de esos recursos, pensando en esto, en el que el trabajo de búsqueda, ¿sí? Y de indagar sobre lo que ya existe, si nos pensamos en un espacio comunitario, o si nos pensamos, digo, en un acompañamiento individual. Por eso decía que me parecía que era un insumo importante. Digo, uno trata de reconstruir esas redes que acompañan y que sostienen a ese sujeto con el que uno se encuentra trabajando, ¿sí? Desde lo individual, o a aquella comunidad o aquella institución donde uno se encuentra inserto también profesionalmente. Entonces, digo, tener en cuenta que este mapeo viene vinculado a la idea de recursos, o sea, porque en este mapeo de redes y en esta reconstrucción que uno haga de eso que ya existe, va a encontrar los recursos sociales vinculados. Digo, las redes, como decíamos hoy, las pensamos construidas por sujetos también que forman parte de grupos, que forman parte de instituciones, ¿sí? Entonces, está como muy asociado pensar la idea de redes en pensar en la idea de los recursos sociales existentes. Y ella, si bien basa esto del concepto de redes en salud, ¿sí? Y dice, después que aparece esto replicado en la intervención comunitaria, replicado en otros ámbitos, plantea que si pensamos la idea de red o del trabajo en red, estable, sensible, activa y confiable, protege a las personas de las enfermedades, dice ella,
actúa como agente de ayuda y derivación, afecta la pertinencia y la rapidez de la utilización de los servicios de salud y otros. Asociado a lo anterior, ¿no? A esto del mapeo de redes. Digo, bueno, si uno va a pensar en la idea de trabajar en redes, de reconstruir las redes existentes para poder insertarse y poder diseñar en conjunto, digo, pensar en que esto da cierta protección al momento de visibilizar los recursos, al momento de saber que uno se encuentra apoyado en el otro y que el otro se apoya también en uno, y que esta retroalimentación y esta redistribución de tareas y esta asignación de roles dentro de las redes dan esa protección, como la nombra ella, y a su vez permite obviamente que muchas de las acciones se agilicen, ¿sí? Y muchas sean más rápidas al momento de pensar la intervención de uno solo, único, en su función. Y por eso, esto de pensar la calidad, la eficacia y la eficiencia de la intervención, si lo trabajamos en red, desde el posicionamiento de esto, de considerar que el trabajo con otros, ¿sí? Que también acá aparece un poco lo de la cuestión de la interdisciplina, que les voy a compartir un videíto después para no hacer una clase de interdisciplina. Hay un pequeño texto que tengo y les voy a armar un videíto para que ustedes lo tengan ahí a mano en el campus, previo al próximo encuentro que tengamos, digo, porque trabajar la idea de red, trabajar con otras instituciones, también implica esto de lo interdisciplinario, ¿no? Y de cómo se vincula uno con otras disciplinas, con cierto conocimiento científico y otras que no lo tienen, digo, pero que también hay que darles lugar al momento de, no sé, digo, el arte, digo, la población en sí, cómo poder pensar en la red a esos otros también. Pero bueno, después les voy a compartir un videito específico de eso. Otra cuestión que yo ahí seleccionada del texto es esto de pensar la red social o la red comunitaria, como la podemos llamar nosotros, es la suma de todas las relaciones que resultan significativas para los sujetos. Constituyen una de las claves centrales de la experiencia de identidad, bienestar, competencia y protagonismo. Digo, esa red, pensándolo, se me ocurre desde lo individual, la red resulte significativa para esos sujetos, no es la que uno va a intentar recuperar y reconstruir, que colabore y que sume en la intervención. Después muchas veces nos encontramos con ser nosotros los motorizadores de una red frente a alguna situación que se nos presenta, frente a alguna problemática, y no ya sumándonos a una red existente, sino convocando y construyendo y siendo parte de la construcción de esa red para el momento de trabajar. Y esto lo seleccionaba, no quiero confundirlos, pero por ella lo que resaltaba es, bueno, no solo pensar en esta red desde la consanguineidad, digo, no solo pensar la red desde lo familiar, ¿no? Desde lo que está ahí con un vínculo más biológico. Y lo rescataba porque da sustento a poder pensarnos en intervenciones comunitarias. Digo, cómo pensar esa comunidad también cuidadora, a esa comunidad también como parte significativa de ese sujeto que uno acompaña, o significativa para la problemática o la demanda que se nos está presentando, que excede a los vínculos familiares, digo, ¿no? Y si nosotros pensamos, bueno, como venimos hablando de la materia, a la comunidad, ¿sí? Y a todos esos lazos que se pueden construir desde lo comunitario, donde se comparten cuestiones en común, digo, estamos excediendo a lo familiar. Y eso es un poco la lógica también de la red, ¿sí? Tener en cuenta a esos otros que no están dentro de la misma casa, que no resultan familiares de esa persona, pero que sí son significativos al momento de poder diseñar alguna estrategia, al momento de poder dividirnos alguna tarea, asignarnos ciertos roles, ¿sí? Y que exceden a lo familiar. Por esto que nosotros consideramos que el sujeto es un sujeto social, ¿sí? Y que está atravesado por múltiples determinaciones y que es contextualizado en un momento histórico particular, perteneciente a una clase social particular, ¿sí? En un territorio particular. Entonces, pensar la idea de sujeto como sujeto social nos habilita a pensar que es necesario tener en cuenta a esos otros que exceden los vínculos familiares. Y cuando hablo de esto, hablo de redes de amistades, redes laborales escolares, redes comunitarias, ¿sí?
Fortalecer, estimular y desarrollar estas redes establecerá nuevas relaciones y resultará un recurso para la intervención, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos, se entiende la idea del aporte. A mi entender no es muy complejo, por ahí sí se complejice cuando se sienten a leer, por eso mi intención era compartirles también este Power, que es como más clarificador y donde hacer hincapié, porque si no, por ahí les insume mucho tiempo la lectura. Pero la idea a transmitir es esta, es pensar las redes para poder trabajar, construir redes, formar parte de esas redes para pensar las intervenciones. Si no hay ninguna pregunta, continúo con este. Bien. El segundo texto, que es el que la compañera decía, bueno, es un libro y es muy largo, yo les ubicaba ahí donde me interesaba que lean, que es este punto 2, que dice hacia la conformación de redes, y que hay bastantes similitudes con el texto que compartíamos recién de Lina Dava. Lo que hace el autor es poder tomar el concepto de redes desde la psicología social, ¿sí? Pensando en las redes como algo superador a lo que es grupo, ¿sí? Haciendo como algo más amplio, ¿sí? Esto de al armar redes, digo, hay distintos grupos que van a formar parte de estas redes, y también hace una diferenciación un poquito más adelante entre lo que es sistemas y lo que es redes, ¿sí? Que lo vamos a ver en una filmina siguiente. Coincide con esto del aporte del autor anterior en poder pensar las redes conformadas por personas, por sujetos, ¿sí? Vinculados entre sí. Él define esto de las redes como el lenguaje de los vínculos, ¿no? La expresión ahí de la vincularidad en las redes. Y esto de pensarlo como una perspectiva de trabajo, ¿sí? Y que pensar la intervención o diseñar la intervención en red habilita el apoyo y el sostén de los sujetos que forman parte de esa red, de la comunidad sobre la que uno está trabajando, habilitando asimismo recursos para la satisfacción de necesidades, generando mejor calidad de vida, que era un poco esto que hablaba el autor anterior en el mapeo de redes, ¿no? Visibilizar estos recursos, acercar estos recursos a la comunidad, va a generar calidad de vida, va a generar, como decía el autor anterior, menos enfermedad, ¿no? Pero en realidad es esto, cuando uno se vincula con el otro, empieza a reconocer a esos otros, empieza a ver qué es lo que hay, y empieza a obtener cierta información que es compartida y que es parte del trabajo a ser visible. Y acá es donde les decía que hace como una diferenciación entre, bueno, hablamos de sistemas o hablamos de redes. Él menciona esto de que al hablar de sistemas es como que resulta más algo homogéneo. Al momento de definir, en realidad en el término más que nada se basa. Cuando hablamos de sistemas nos parece que es un todo ahí medio compacto y uno no puede visualizar que hay otros o que el sistema está formado por muchos. Y en cambio, al hablar de redes, sí aparece como esto de lo heterogéneo, ¿no? Esto de pensar redes, de pensar lazos unidos, vinculados, otros sujetos, nos da como la percepción de que hay otros, y de que esos otros son diferentes, como decía el autor anterior, con la particularidad de cada uno, dan sentido a ese todo, dan sentido a esa red. Entonces, me parece que acá una característica para pensar a la red es la heterogeneidad, ¿no? Que conforma esa red. Es la variación de sujetos e instituciones que van a formar parte de esa red que uno construya o sobre la cual uno se inserte. Y él hace esta explicación a partir de pensar a la sociedad como una sociedad fragmentada, ¿sí? Como una sociedad que está ahí media como si fueran todas islas, por separado, y que la idea de trabajar en red viene un poco a unir todas esas islas con objetivos en común, desde una visión de la horizontalidad y no desde un trabajo piramidal.
Acá tenemos como otra característica del trabajo en red, ¿no? Pensar la horizontalidad y no la preponderancia de una disciplina o de una institución por encima de la otra, sino poder encontrarnos todos como en el mismo plano y construyendo desde el aporte de cada disciplina o desde el aporte de cada institución y de cada actor para esa conformación de la red. Acá también rescataba algunas cuestiones que plantea el autor. Él habla también de redes intrainstitucional, ¿sí? Digo, bueno, nosotros venimos pensando las redes en el afuera, digo, bueno, uno está haciendo un acompañamiento, uno está inserto en alguna institución, digo, bueno, quiere construir esas redes con esos otros que están por fuera de la institución y él propone, bueno, también que sea una forma de trabajo que uno puede implementar desde dentro de la institución en la que está. Digo, uno está como parte de una escuela, bueno, a ver, cómo poder diseñar intervenciones en red donde todos estén en el mismo nivel de intervención, ¿sí? Pero que haya distintos actores. No sé, se me ocurre pensar hoy día, frente a este contexto de pandemia, la institución escolar, ¿sí? O lo educativo, ha generado la conformación de nuevos equipos que, no sé si los escucharon, se llama EFTE, que son como equipos ahí de emergencia, y que están formados por los equipos de cada escuela, que cada escuela tiene, los EOE, están formados por otros equipos que tienen que hacen acompañamiento familiar, por un equipo específico de deserción escolar. Digo, bueno, ¿cómo todos esos equipos que forman parte de una misma red educativa, como la que veíamos que mencionaba el autor anterior, digo, se encuentran trabajando en red dentro de esa misma institución, ¿se entiende? Lo hacen desde dentro de su institución y de su formalidad y lo hacen para el afuera. Digo, entonces poder pensar la idea de trabajo con otros por fuera de nuestro lugar de trabajo y por dentro también, como un aporte para poder pensar la intervención. Y él menciona acá como 4 niveles, cinco, 5 niveles que uno le dan sentido como a esta red, ¿no? O nos permiten niveles, sí, como en la construcción de las redes. Digo, bueno, si esto se da, si esto, no porque se vaya a dar de manera esquemática, vuelvo a repetir lo mismo, sino que nos sirven. Uno no va en la red y dice, ah, bueno, estamos en la etapa de, o en el nivel de reconocimiento, o en el nivel de conocimiento, no. Solo tengamos en cuenta estos aportes para pensar en la dinámica de laburo en la que uno está. Entonces él establece esto, el reconocimiento, el conocimiento, la colaboración, la cooperación y la asociación. Brevemente explica cada uno de estos y dice, bueno, el reconocimiento es registrar e identificar la existencia de un otro, ¿no? Para poder empezar a pensar en red, digo, bueno, uno tiene que identificar que hay un otro, que hay un otro que hay algo que tiene para decir, que hay un otro que opina, ¿sí? Y que piensa de determinada manera y que hay que recuperar y reconocer ese otro. Si uno reconoce ese otro, empieza a conocer cuál es su rol, cuál es su función, cuál es su especificidad, ¿sí? Y le interesa conocer acerca de ese otro que identificó y que va a estar en conjunto. Porque, obviamente, si uno reconoce ese otro, lo conoce, ¿sí? Y implica, y genera y construye un vínculo, ¿sí? Y empieza esta acción de dar y recibir, que él la menciona como una colaboración en el proceso de la construcción en red. También se va a dar la acción conjunta. Digo, uno va a reconocer, va a conocer ese otro, ¿sí? Va a cooperar, va a estar en conjunto con ese otro y va a empezar a tejer y va a empezar a diseñar acciones con ese otro, ¿sí? En función de algo en común que nos encuentra por la problemática, por la demanda o por la acción que uno quiera hacer. Digo, también podemos pensar el trabajo en redes de la promoción, no únicamente para dar respuesta a una problemática, ¿sí? Digo, uno puede diseñar o pensar la modalidad de intervención en red para una acción de promoción. ¿Se acuerdan que veíamos el cuatrimestre anterior esto de la prevención primaria, secundaria y terciaria? Digo, bueno, cómo en esos distintos niveles uno puede desarrollar esta modalidad de trabajo. Y por último, esto de la asociación, que obviamente implica acuerdos, implica contratos con esos otros que reconocí, que conocí y con los cuales me asocié para diseñar el trabajo.
Cada nivel sirve de apoyo al otro, ¿sí? Analizando dichos niveles podremos identificar estos elementos en las redes construidas o en redes a construir como mecanismo de intervención. Y esto era lo que yo les mencionaba, digo, puede haber redes al momento de que uno se vaya a insertar laboralmente o que quiera buscar o que quiera diseñar una intervención, entonces sale a la búsqueda de esas redes que ya existen, o frente a determinada iniciativa que uno tiene, empieza a construir la red, ¿sí? Y empieza a hacer ese mapeo a los fines de poder diseñar la intervención. Y por último, pensar esto, en términos de intervención comunitaria, conocer las redes preexistentes a nuestra inserción como profesionales, así como estimular y desarrollar redes de trabajo, otorgan eficacia a la intervención diseñada, ¿sí? Es una herramienta de intervención. Bien. A ver si ahora... Bien. Ahí estamos. Bueno, espero no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Espero no haberlos confundido ni haber hecho demasiado ahí enrosque en algunas cosas, pero me parece que al momento de que ustedes se puedan sentar a leer, les va a servir el Power, lo voy a compartir, al igual que este video, ¿sí? Pero la idea es darle como una continuidad al cuatrimestre, digo, ¿no? Identificar o pensar en la idea de recursos sociales como instituciones formales o informales, y con toda la caracterización que hicimos la clase anterior, es lo que habilita a poder pensar en redes, ¿sí? Si las redes las pensamos con sujetos, con otros, con instituciones, que las podemos clasificar o las podemos identificar como recursos sociales, la intervención se va a diseñar de esta modalidad, ¿sí? Repito, son aportes y son formas de poder pensar la intervención, ¿sí? Elementos de la intervención comunitaria para poder encontrarnos como en el territorio de ahí y definir estrategias. Esto del trabajo en red, como les decía, viene asociado al trabajo interdisciplinario también, que por ahí el trabajo interdisciplinario también lo podemos vincular a esto que plantea el autor de las redes intrainstitucionales, ¿no? Dentro de una institución, la interdisciplina, digo, pienso en que muchos de ustedes forman parte de instituciones educativas o trabajan en escuelas, digo, cómo la interdisciplina se debería ver ahí bastante claro, y cómo pensar la interdisciplina con estas redes intrainstitucionales, ¿sí? En el marco de los recursos sociales con las características que sabemos que cada institución tiene. Entonces la idea es poder hacer esta vinculación entre estos temas. Les comparto el video de interdisciplina y la idea es poder tener un encuentro más o menos para también a esta altura en el mes de octubre, ¿sí? Vamos viendo igual porque, como veíamos, no nos quedan muchas clases. En principio lo pensaría para el 17 de octubre, que es la próxima clase, que es una fecha de clase, y si vemos que necesitamos, tenemos la posibilidad de el 31 de octubre también encontrarnos, ¿sí? Pero en principio definimos, si quieren, el encuentro para el 17, en el mismo horario de cursada, y ahí podemos seguir avanzando, ¿sí? Recuerden que hay un foro en el cual puedan engancharse y leer un poco que tiene que ver con el tema anterior, y que, bueno, como está en vinculación, se van a poder poner con eso también. Y cualquier duda, me escriben, me convocan. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte, también es válido. Si no, finalizamos. ¿No? Bueno, profe, sí. Con el tema del, ¿vamos a tener un parcial este cuatrimestre? Sí, vamos a tener un parcial que había comentado, lo pienso grupal, lo pienso, bueno, escrito, obviamente, domiciliario, obviamente, y la clase que viene me parece que vamos a tener un poco más de herramientas para, es el tema que me falta dar y el que va a motorizar un poco la idea del parcial.
Así que por ahí... ¿Y le comentaron algo de cómo van a ser los finales? No. No, nada. Va muy sábado a sábado, esto. Así que, en principio, la próxima clase vamos a poder meternos seguramente en el tema ahí troncal que va a habilitar la idea del parcial. Así que hasta ahí podemos saber de la materia. Así que el 17 nos encontraríamos, si les parece. Está bien. ¿Sí? Sí, porque así si tenemos dudas para cómo armar el parcial, tenemos una fecha más. Exacto. Sí. Bien. Bien. Podemos igualmente, digo, hay 2 fechas de posible parcial en noviembre y eso lo puedo elegir en función de cómo vengamos con el tema. Puede ser la primera fecha o la segunda y eso nos va a dar también un tiempito más. Bien. Bien. Bueno, chicas y chicos, gracias por participar del encuentro. Gracias a ustedes. Bueno, Chao, que tengan buen profe. fin de semana. Chau, chicas. Adiós. Chao, chicas. Nos vemos en un rato. Dale.